Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta charla el día de hoy, miércoles, como todos los miércoles, y el tema que he querido compartirles el día de hoy es acerca de el espiritismo, ¿no? ¿Qué es el espiritismo? He querido un poco resumir, ¿no? A veces este tema porque a veces tenemos pues comentarios o preguntas de personas que a veces no conocen o saben de nosotros que practicamos esta doctrina y quieren saber, a veces personas que no conocen, y a manera de poder tener de repente algunos conceptos resumidos, claros, para poder explicarle a las personas, ¿no? O comentarles acerca de lo que es el espiritismo, de los conceptos reales de la doctrina que nosotros ¿no? estudiamos y practicamos. Sin que se vea confundido, pues porque muchas veces cuando uno escucha la palabra espiritismo y hay personas de repente por desconocimiento o han tenido de repente algún contacto con otros, ¿no? Con personas que a veces tergiversan el concepto de lo que es la doctrina espírita. Entonces, he querido pues poder traerles, ¿no? En base a lo que nosotros conocemos, a los conceptos, a los fundamentos de la doctrina basados pues en los libros, ¿no? de Allan Kardec, que es el decodificador justamente, ¿no? De esta doctrina, que justamente he querido pues hacer un pequeño resumen, ¿no? Es una charla un poco corta, ¿no? No es muy larga, pero que es concisa y concreta para poder entender, recordar, ¿no? Acerca de lo que es el concepto del espiritismo, sus fundamentos, para poder explicarles. Y también esto les va a servir de repente si vienen, ¿no? Nuevas personas que quieren conocer, integrarse al grupo, personas nuevas que quieran integrarse al grupo, puedan entender también, ¿no? Fácilmente cómo es que nace esta doctrina, cuáles son sus fundamentos y cuál es el objetivo en sí, ¿no? De que consigue pues todos los que estamos practicando, ¿no? El tema de esta doctrina. Entonces, básicamente ese es el motivo de esta charla, el cual he escogido este tema para poder transmitirles el día de hoy. Espero que sea de su agrado, que podamos entender un poco más y tener también, ¿no? Justamente el entendimiento para poder explicar a aquellas personas pues, que a veces nos preguntan ¿y de qué trata el espiritismo y por qué lo practicas? ¿No? Entonces, es una forma de poder mantenernos pues al día con los conceptos. Bien, y hablando un poco de los antecedentes, ¿no? De la doctrina espírita, es una corriente, ¿no? De pensamiento, una corriente filosófica que nace a mediados de los siglos, ¿no? A mediados del siglo XIX, ¿no? En los años 1850, 60 aproximadamente, a partir de justamente fenómenos que ocurren, ¿no? O que vienen, ¿no? Que comienzan a aparecerse inicialmente en América, fenómenos de movimientos de objetos, ¿no? Empezaban con las mesas y que luego comenzaron también a ocurrir en algunos países de Europa, llegando a Francia. Y es por eso que estos estudios, estas diálogos o eventos que fueron analizados y estudiados por el francés Hippolyte Léon Denis Arrival, ¿no? Que más conocemos nosotros como Allan Kardec, ¿no? Que después ya él toma el nombre de Allan Kardec, que es el nombre de su espíritu de unas vidas anteriores, ¿no? Que luego se lo explican. Y lo que él y muchos investigadores de la época concluyen, ¿no? Que justamente estos eventos, ¿no? Estas manifestaciones, a través de varios medios que se daban, ¿no? Fenómenos que en la época a veces lo llamaban, ¿no? Paranormales, de movimientos de objetos, de movimientos, ¿no? De mesas. Mucho estuvo en esa época inicialmente los fenómenos de las mesas giratorias, ¿no? Que en donde personas, los medium, que ahora nosotros los conocemos ese término, percibían esas manifestaciones de este tipo de movimiento de objetos, ¿no? Y ellos concluyen, a través de estos estudios, pues que concluyen que esto es producto de las manifestaciones de los espíritus, ¿no? Espíritus desencarnados, ¿no? Los difuntos, que se manifiestan a través de estos movimientos y de diferentes formas, ¿no? Que pueden manifestarse. Entonces, es un poco a raíz de cómo nace esta doctrina y este pensamiento, ¿no? Y que fue ¿no? decodificado justamente por Allan Kardec, ¿no? Su nombre de su última encarnación, ¿no? Hippolyte Léon Denis Rivalt,
pero que él después tomó el nombre de Allan Kardec, ¿no? Que era su nombre de unas vidas anteriores, ¿no? Que le comenzaron. Entonces, él nació en 1804 y falleció, ¿no? Desencarnó en 1869, y lo llaman el decodificador de la doctrina espírita, ¿no? ¿Y por qué el decodificador? Porque él es el que inicia, ¿no? Él cumple la misión que él vino en esta encarnación, es decodificar los mensajes de los espíritus para establecer las bases y fundamentos de esta doctrina, ¿no? Del espiritismo y de la doctrina espírita, ¿no? Que fue, él redactó 5 libros básicos, que luego lo vamos a mencionar y vamos a ver qué contiene cada uno de esos libros, que son las bases fundamentales de toda la doctrina espírita, ¿no? Y del espiritismo, que fueron escritas por él y decodificadas por mensajes de los espíritus, ¿no? De espíritus superiores, y que fueron realizadas pues a través de una prueba científica, o sea, de un método científico. Es que él comprobó que cada mensaje que él iba a colocar en los libros, ¿no? O en este caso el primer libro que él decodificó fue el llamado el libro de los espíritus, en donde explica justamente las bases, ¿no? De la doctrina espírita, pero él a través del método científico comprueba que todos esos mensajes sean verdaderos, ¿no? ¿Y cómo lo comprueba? Pues a través lo vamos a ver más adelante, lo voy a explicar un poquito mejor cuando llegamos al punto de los 5 libros del conocido Pentateuco, ¿no? De Allan Kardec, que él comprueba que cada uno de los mensajes pues sea real, sea verdadero, comparándolo con diferentes medios en diversos países del mundo, ¿no? Que ni siquiera tenían contacto y se conocieran, que ellos, medios que recibían estos mensajes, y él hacía unas preguntas y los espíritus respondían a estas preguntas, y comparaba, pues, ¿no? Que en diferentes medios de diferentes países del mundo tenían la misma respuesta, ¿no? Y esa, a través de esta prueba experimental, que es un método científico, él establece, pues, que el mensaje es verdadero, ¿no? Entonces, esa es básicamente la forma de cómo decodifica el mensaje para sentar las bases del espiritismo y escribir, pues, ¿no? Los 5 libros que normalmente conforman esta base, estos fundamentos de esta doctrina espiritista, ¿no? Conceptos importantes que debemos recordar o tener, ¿no? Y que se basa también para lo que es la doctrina espírita, ¿no? Y hablamos de la existencia de Dios, ¿no? De Dios, y esta es una de las respuestas que está en el libro de los espíritus, en el primer capítulo, es la primera pregunta que realiza Allan Kardec a los espíritus, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Quién es Dios o qué es Dios? Y eso pues hace la pregunta, y a los diferentes medios que él llega a contactarse y conocer de diferentes países del mundo, y que estos medios entre sí ni siquiera se conocían ni tenían contacto, cada uno de estos medios, bajo sus diferentes manifestaciones, ¿no? Con los espíritus, bajo los diferentes métodos de mediunidad o comunicación con estos espíritus, reciben esta respuesta, ¿no? Y él, al comparar la respuesta de los diferentes medios del mundo que le hicieron llegar esta respuesta, entonces él concluye pues que este mensaje es verdadero, ¿no? Y la respuesta que nos dan los espíritus superiores con respecto al concepto, ¿no? O a qué es Dios o quién es que Dios es la inteligencia suprema y que es causa primera de todas las cosas, ¿no? Entonces todo lo que vemos en el mundo, todo lo que vemos en el universo en sí, los diferentes constelaciones, planetas, sistemas, galaxias, que podemos encontrar, ¿no? Cuerpos celestes, y la vida que existe en cada uno de estos astros o cuerpos celestes, pues es consecuencia de que existe una inteligencia suprema que crea todo este universo, ¿no? Y que es la causa primera. Entonces, eso es básicamente lo que nos explica o nos dice el concepto de Dios, ¿no? Y eso es una parte importante porque la doctrina espírita y el espiritismo se basa justamente en que nosotros aceptamos que la existencia de una inteligencia suprema, algo superior, que es la causa y el que origina todo lo que podemos ver, ¿no? Tanto los seres materiales y también los seres espirituales, que son creados o que son consecuencia de que existe una creación de Dios, ¿no? Entonces, eso es básicamente uno de los conceptos muy importantes que debemos tener en esta doctrina espírita.
Otro concepto importante es Jesús, ¿no? Jesús que es, lo tomamos como el guía y modelo, ¿no? Es maestro, guía y modelo, que es un espíritu superior que vino aquí a la tierra, encarnó en su época, ¿no? A traer un mensaje, ¿no? A traernos una revelación y un mensaje de amor, de paz, de caridad, ¿bien? Entonces, y él bajo sus enseñanzas, pues nos trata de orientar hacia una vida en caridad y a un desarrollo moral que debemos tener todas las personas, ¿no? Y ese es uno de los libros, se basa justamente en las enseñanzas de la vida de Jesús, ¿no? De Jesucristo, pero desde el punto de vista de su vivencia moral, es decir, el comportamiento moral que tuvo Jesús y las enseñanzas que nos trajo para toda la humanidad. Bien, y eso es muy importante. Y el primer, ¿no?, mensaje que nos trae, y el más importante, creo que es el amor y la caridad, ¿no? Y que no podemos acercarnos al Padre, a Dios, si es que no tenemos caridad en nosotros y con nuestro prójimo. Y es por eso que la doctrina espírita lo toma a Jesús, ¿no? Toma a Jesús y a sus enseñanzas como el guía y modelo para poder nosotros desempeñarnos bajo esa guía y ese modelo como buenas personas, ¿no? Buenas personas, y todas las personas que practicamos la doctrina espírita nos basamos en las enseñanzas, y un verdadero espírita, o decir, una persona que justamente practica verdaderamente la doctrina espírita, siempre va a tener de guía las enseñanzas de la moral de Jesús. Bien, eso es muy importante, y lo vimos en la charla de la semana anterior que nos dio Ana C, justamente a las diferentes ¿no? Formas de los espíritas, ¿no? Las formas de los espíritas, que ya lo vimos y lo pueden ver, lo pueden volver a ver en la charla de la semana anterior, ¿no? De la semana pasada. Entonces, es básicamente eso. Todo espírita verdadero que practica la doctrina espírita va a estar siempre justamente guiándose bajo las enseñanzas de la moral de Cristo. Bien, y aquí llegamos justamente a lo que es ¿no? el Pentateuco, ¿no? Allan Kardec escribe estos libros con la dirección de los mensajes de la espiritualidad, ¿no? De los espíritus superiores. Son los 5 libros base, ¿no?, que nos establecen la base fundamental de la doctrina espírita o la doctrina del espiritismo. El primer libro que codifica Allan Kardec es el libro de los espíritus, ¿no? Y en este libro vamos a encontrar los principios de la doctrina espiritista, ¿no? Sobre la inmortalidad del alma, del espíritu, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con el hombre, ¿no? Cómo es que existen las manifestaciones y la relación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, el mundo material. Bien, las leyes morales, ¿no? Lo que hablábamos de las leyes morales y cómo debemos comportarnos, y cómo el hombre debe desarrollar su vida y guiarse a través de estas leyes morales, y que son leyes divinas de la naturaleza, ¿no? La vida presente, la vida futura, conceptos, preguntas sobre por qué tenemos una vida, y cuál es la causa de por qué tenemos diferentes circunstancias de vida actualmente en esta vida presente, y cuál es la vida futura que nos puede esperar en base a la conducta que llevamos en esta vida presente, y el porvenir de la humanidad. ¿Cómo está basado o cómo está escrito este libro? Principalmente está dividido en capítulos, y el libro nos explica bajo preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas y respuestas. Allan Kardec hacía preguntas, como ya lo mencionamos, ¿no? La primera pregunta es: ¿quién es Dios?, ¿no? O qué es Dios, y esa pregunta es respondida por los espíritus superiores, que se comunicaban con los mediums que tenían esta relación, esta percepción, y ellos, pues, a través del mundo, diferentes países, que él contactaba medios de diferentes países para que él evaluara las respuestas y tomara las respuestas, pues, que son que tenían coincidencia, ¿no?, en la misma respuesta, para tomarla como verdadera. Obviamente, en este proceso también habían medios, porque existen espíritus de diferentes niveles. Eso también lo vamos a ver justamente en el libro de los espíritus, de diferentes niveles de evolución, ¿no? Y también existen espíritus, como hay espíritus superiores, muy evolucionados, con mucha sabiduría y conocimiento, también existen espíritus con poco desarrollo, que también lo que les llaman, ¿no?, espíritus burlones, y que nos pueden dar también una información que no es verdadera. Entonces, él, para evitar y con el conocimiento de eso, él justamente hace este método de evaluación
para aceptar, o las respuestas de preguntas, aceptarlas como verdaderas. Bien, otro de los libros, pues es el libro de los medios, que contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de los géneros de manifestaciones, ¿no? La forma de comunicarse de estos medios, nos explican más. Es un libro básicamente para aquellos que tienen o pueden desarrollar esta capacidad de mediunidad, ¿no? La mediunidad es la capacidad que tienen las personas de percibir o tener alguna comunicación con el mundo espiritual o con los espíritus. Todos tenemos cierto grado de mediunidad, podemos captar. Es por eso que de repente en algunas veces cada uno de ustedes ha tenido alguna percepción, ¿no? de algo que ha pasado y que no tiene explicación de repente. Entonces, tenemos cierta mediunidad. Obviamente, muchas personas o los medium, algunas personas nacen con esta capacidad bastante desarrollada y pueden tener esta comunicación, ¿no? de forma innata. Algunos también lo pueden desarrollar con estudio, con preparación, se puede desarrollar. Y este libro nos da la forma de cómo podemos estudiar y desarrollar esta capacidad mediúnica, ¿no? de poder comunicarnos, ¿no? con el mundo espiritual, las dificultades que pueden haber, ¿no? y que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo, ¿no? Esto es básicamente una continuación del libro de los espíritus, más al detalle para básicamente los que tienen esta capacidad, ¿no? Dirigido básicamente a los medium, a los que tienen esa capacidad de mediunidad, de comunicación con el mundo espiritual. Bien, el tercer libro es el libro el Evangelio según el Espiritismo. Y este libro contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, ¿no? Entonces, vemos que la vida de Jesucristo tiene diferentes aspectos, ¿no? Desde la parte divina, de los milagros, ¿no? Desde la parte de su vivencia en la tierra, pero también existen las enseñanzas morales. Y básicamente este libro se centra en las máximas, en las enseñanzas de la, de la moral de Cristo y qué es lo que nosotros debemos aprender de ello, ¿no? Y su concordancia pues con el espiritismo y su aplicación en las diversas posiciones de la vida. Bien, el libro de la Génesis básicamente nos habla acerca de los milagros, de las profecías según el espiritismo, de cómo se establece ¿no? cómo fue creado, ¿no? La creación de la tierra, los espíritus, la relación que hay entre ellos, de los diferentes elementos que existen. Entonces nos detallan un poco la creación, ¿no? Con respecto desde el punto de vista del espiritismo, también es a través explicado pues por los espíritus superiores, ¿no? Y el cielo y el infierno pues contiene la justicia divina según el espiritismo. Es el examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, ¿no? Las penas que podemos pasar, las recompensas futuras, ¿no? Los ángeles y demonios, supuestamente, ¿no? La explicación de existencia, ¿no? Y las penas eternas, ¿no? Y seguido de numerosos ejemplos, pues, de situaciones reales del alma durante y después de la muerte, ¿no? Que es lo que continúa con cada uno de esos espíritus. Entonces, en estos 5 libros podemos encontrar todos los conceptos y recomiendo para toda persona que quiere conocer y conocer la base fundamental, pues leer los libros en donde vamos a poder entender mucho mejor acerca de la doctrina y cuál es pues el mensaje que nos trae, ¿no? El espiritismo. Bien, entonces estos son los conceptos importantes que debemos tener. Y otro concepto que también debemos detallar es la diferencia que existe entre espiritismo y espiritualismo, ¿no? Y esto lo podemos encontrar también en estos libros. Dice, el espiritualismo básicamente es el término opuesto al materialismo, ¿no? Porque en esta época, a mediados, cuando nace esta doctrina, nace el término espiritismo, porque ya existía el espiritualismo, sin embargo tenía que diferenciarse porque era un concepto nuevo, ¿no? En la época. Espiritualismo, como menciona ahí, es básicamente lo opuesto al materialismo, ¿no? Los materialistas básicamente solamente creen en que existe la materia, ¿no? Y que no hay nada más detrás de la materia, y cuando la materia muere, ahí termina todo, ¿no? Y ahí termina la vida y no existe nada más. Entonces, básicamente es el concepto general que tienen los materialistas. El espiritualismo es aquellas personas que creen que existe algo más, una fuerza divina, o ¿no? Y que hay algo más, ¿no? Detrás de lo material. Bien, entonces a eso se le llama el espiritualismo, pero todo lo que creen, ¿no?
que existe algo más que la materia, es espiritualista. Entonces, los espiritistas, ¿no? O los espíritas, como nosotros somos espiritualistas, sí, porque creemos en la existencia de Dios y de, de algo superior, que la materia solamente es una parte, ¿no? Pero no se sigue de aquí que los espiritualistas crean en la existencia de los espíritus o en sus comunicaciones con el mundo visible, ¿no? O con el mundo terrenal. Entonces, no todos los espiritualistas creen en que existan los espíritus y las comunicaciones que hay. Entonces, ¿no? Y esto podemos ver, las religiones en general, ¿no? Que creen en un Dios y eso, son espiritualistas, pero varias de ellas no aceptan que existen espíritus y que se pueden comunicar o que existe una comunicación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces, ellos, si no aceptan esa condición, ¿no? O esa relación, entonces no estarían siguiendo, no serían espíritas, ¿no? O espiritistas. Sin embargo, los que somos espiritistas sí conocemos, y a través del estudio de toda esta doctrina, a través de los 5 libros que nos explican al detalle la existencia del mundo espiritual, de los espíritus, de los tipos de espíritus que pueden haber y del nivel de evolución que pueden tener y de la comunicación que puede haber entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces, eso es justamente lo que es el espiritismo. Entonces, el espiritismo es la doctrina, ¿no? La doctrina espírita o el espiritismo tiene como principio las relaciones del mundo material con los espíritus, ¿no? O seres del mundo invisible. Y todos los que, ¿no? Somos adeptos o estudiamos o practicamos el espiritismo, ¿no? Somos conocidos como espíritas o espiritistas, ¿no? Si se quiere mantener así. Bien, entonces, en conclusión, ¿qué es o cómo podemos decir, ¿no? ¿Qué es el espiritismo, ¿no? El espiritismo, ¿no? Es a la vez una ciencia de observación, ¿no? Y una doctrina filosófica, ¿no? ¿Por qué de observación? Porque se inicia de esa forma, ¿no? A través de la observación de los fenómenos, ¿no? O de los eventos mediúnicos o de comunicación de los espíritus con el mundo visible, con el mundo terrenal. Y una doctrina filosófica porque tenemos también un pensamiento, ¿no? Una filosofía de vida, ¿no? Para, siguiendo las morales de Cristo, ¿no? Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que podemos decir de qué cosa es el espiritismo. Bien, entonces podemos definirlo así en resumen, ¿no? El espiritismo es la ciencia que trata sobre la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Bien, entonces es como decir una pequeña frase como podemos definir a lo que es el espiritismo. ¿Y por qué lo definimos como ciencia? Porque no hemos visto que se trata de observación y de comparación inclusive, ¿no? Y como le mencioné, Allan Kardec, para decodificar los mensajes y dar como válido o verdadero todo eso, toda esa información que trajo los espíritus, utilizó el método científico, ¿no? De pruebas para poder validar toda la información que los espíritus superiores nos enviaban y tomarla como verdadero. Por eso que es una ciencia, ¿no? Y que trata de explicar el origen de los espíritus y las relaciones con el mundo corporal, ¿bien? Y bajo esta definición, pues nos da el espiritismo y esta doctrina, nos da muchas respuestas, ¿no? Que de repente otras ciencias no han podido responder, ¿no? Y nos da básicamente centradas en la razón, ¿no? En la razón de lo que existe realmente, tanto en el mundo corporal, ¿no? Que todos nosotros vemos, o el mundo visible, y el mundo espiritual, ¿no? El mundo que no podemos ver o el mundo invisible también lo podemos ver. Es decir, ¿bien? Entonces, el espiritismo en general se basa en los siguientes puntos, ¿no? Uno de los puntos en los cuales nos basamos para la doctrina espírita es que el hombre es un espíritu adherido temporalmente a un cuerpo, ¿no? ¿Y por qué temporalmente? Porque tiene un inicio en el nacimiento y tiene esta unión, ¿no? Esta unión entre el espíritu y el cuerpo tiene un final en el momento de la muerte, ¿no? O como lo llamamos nosotros los espíritas, la desencarnación, ¿no? El desencarne. Entonces, ese es el tiempo que dura, ¿no? Y así lo llamamos, y es la unión, ¿no? Entre el espíritu y el cuerpo. Y cuando el espíritu está unido al cuerpo, ¿no? En este mundo corporal, el espíritu toma el nombre de alma, ¿no? Entonces, mientras está conectado al cuerpo, el espíritu lo denominamos como alma. Bien, entonces, ¿y cómo se unen?
estos dos, ¿no? A través del espíritu se une el cuerpo, ¿no? Y toma el alma a través de un fluido universal que le llamamos el periespíritu, ¿no? Es la unión que tiene justamente el espíritu y la parte material que es el cuerpo físico. Y el espíritu se entiende como la individualidad inteligente de la creación, ¿no? Y el espíritu es inmortal, ¿no? Desde que Dios crea un espíritu, ¿no? Desde su primera etapa de evolución, el espíritu es inmortal y nunca deja de existir. Pasa por diferentes etapas, ¿no? De una etapa de corporal, aquí en el mundo terrenal, con su época, su tiempo de vida. Una vez que desencarna, el espíritu se sale de ese cuerpo, deja ese cuerpo físico y regresa al mundo espiritual y es preparado para volver a regresar, ¿no? Nuevamente, ¿no? Al mundo terrenal para seguir su evolución, ¿no? Y justamente ese es el siguiente punto en el cual se basa esta doctrina espírita, ¿no? En que la reencarnación, el proceso en el que el espíritu desencarna, regresa al mundo espiritual, es preparado para volver a regresar nuevamente al mundo corporal con un nuevo cuerpo. A ese proceso se le llama la reencarnación. Y ese es el proceso necesario y natural para que el espíritu mejore, ¿no? Y logre poco a poco su evolución, ¿no? Su evolución. Entonces todos nacen como espíritus niños, se podría decir, ¿no? Espíritus sin conocimiento, sin experiencia de vida, ¿no? Y eso lo va adquiriendo, esa experiencia, ese conocimiento, esa sabiduría, la va experiendo con las diferentes encarnaciones que va teniendo, con las diferentes vidas que pueda tener. Entonces, el espíritu va a ir aprendiendo y va a ir teniendo ese conocimiento para su evolución. Obviamente muchos espíritus no aprendemos tan rápido y lo que debimos aprender en una vida o en una encarnación no lo aprendimos. ¿Y qué hacemos? Repetimos el año, como dicen, y volvemos nuevamente a reencarnar a una nueva vida, a un nuevo cuerpo, y volvemos a pasar las mismas pruebas, las nuevas pruebas, para poder en algún momento pues entender y aprender lo que debemos tener como conocimiento, como moralidad para seguir avanzando en nuestra evolución espiritual, ¿no? Entonces, ese es básicamente el proceso natural de mejora o de evolución de los espíritus, y solo se da a través de la reencarnación. Bien. Los espíritus encarnados, ¿no? Que es lo que llamamos los vivos, las personas vivos, y los espíritus desencarnados, ¿no? Los muertos, pueden comunicarse entre sí a través de la mediunidad. Como ya lo mencioné hace un momento, la mediunidad es una capacidad que tenemos las personas, los vivos, en este caso los espíritus encarnados, para poder comunicarnos o percibir las comunicaciones de los espíritus desencarnados, ¿no? Entonces, a eso le llamamos mediunidad, y esa es la forma de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Bien, como lo mencioné, algunas personas nacen con esta capacidad bien desarrollada desde muy pequeños, ¿no? Y pueden captar y se mantienen durante toda su vida. Y esta capacidad, cuando nacen así, es por algo, es por una misión que pueden tener, ¿no? Que han venido a cumplir en esta tierra, y que lo bueno sería, lo ideal sería que lo desarrollen, estudien, se preparen y puedan utilizar esta mediunidad para ayudar, ¿no? Para la caridad hacia los espíritus desencarnados, ¿no? Que es justamente lo que se basa la parte práctica de la doctrina espírita, ¿no? A través de los medios. Entonces, eso es básicamente la forma de cómo se comunica ¿no? el mundo espiritual con el mundo material. Bien, y otro punto importante en el cual también nos basamos, ¿no? O se basa la doctrina espírita, es la pluralidad de los mundos habitados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bajo la información que podemos encontrar en el libro de los espíritus y en el Evangelio, según el espiritismo, la Tierra no es el único planeta con vida inteligente, ¿no? Y eso lo aceptamos nosotros como espíritas, ese conocimiento. Entonces, es muy, ¿no? O es imposible creer que siendo tan grande el universo, habiendo tantas galaxias, constelaciones, sistemas planetarios, es imposible creer que en todo el universo tan inmenso solo exista un solo planeta en donde se pueda generar vida inteligente, ¿no? Entonces, eso no es así. Entonces, el espiritismo, y a través de la confirmación que nos traen los espíritus superiores, nos mencionan que sí, existen muchos mundos que tienen vida inteligente en todo el universo, ¿no? Entonces, a eso le llaman la pluralidad de los mundos habitados.
Bien, y como parte final de esta charla o de este tema, un punto muy importante en el cual también se basa esta doctrina espírita es la ley de causa y efecto. Bien, esta ley de causa y efecto está muy ligada a la reencarnación. Bien, y esa ley, bueno, la podemos conocer, es parte de las leyes de la física, es parte de las leyes, una ley de la naturaleza en sí, en todo el universo, es decir, ¿no? Y eso lo hemos visto, lo hemos estudiado también en el colegio, ¿no? Ante una acción, ¿no? O ante una acción que alguien tiene, siempre va a haber una reacción, ¿no? Entonces, a eso es lo que se le llama la ley de causa y efecto. ¿Por qué está ligada a la reencarnación, ¿no? Esta define básicamente que recibimos en la medida de lo que nosotros hemos dado, sea bueno o sea malo, sea positivo o sea negativo, y eso en base a nuestra moralidad, a nuestro comportamiento, a nuestra conducta. Entonces, si nosotros dimos, ¿no? Cosas buenas, cosas positivas a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, obviamente lo que vamos a recibir va a ser algo similar. Por el contrario, si nosotros nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra conducta no fue buena y actuamos de forma negativa, ¿no? Con maldad hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo, entonces algo similar vamos a recibir en el futuro, ¿no? Entonces eso es a eso es lo que se define como ley de causa y efecto, y lo vamos a, ¿no? Y lo que vamos a recibir pueden ser en vidas en esta existencia o puede ser en existencias futuras. Y lo que vivimos en esta existencia actual, ¿no? Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Me va muy mal, estoy padeciendo, no tengo explicación de por qué me va tan mal en la vida, muchas personas lo dicen, ¿no? Y el espiritismo bajo esa ley de causa y efecto, pues nos hace entender de que si tenemos este efecto en esta vida actual o presente, es porque algo, ¿no? Similar hicimos a alguien, ¿no? En vidas pasadas o en existencias pasadas, ¿bien? Y eso es lo que comúnmente algunas personas lo conocen como el karma, ¿no? El karma es la energía que se deriva de nuestro comportamiento, que pudo haber sido en existencias pasadas y que en esta existencia nos está tocando vivir eso para poder aprender. ¿Y cuál es el aprendizaje? Es el perdón. ¿No? El perdón, aceptar que ¿no? Este conocimiento del espiritismo nos da justamente la posibilidad de entender, de aceptar lo que vivimos, de perdonar eso que hicimos y poder cambiar, ¿no? Poder cambiar esa actitud, porque muchos que les va mal reniegan de la vida, actúan mal, se desquitan con otros, entonces no están aprendiendo, ¿no? Entonces, en primera instancia, perdonarse a uno mismo, perdonarse a sí mismo por lo que pudieron haber hecho a otras personas en vidas, en existencias pasadas, y aceptar lo que se está viviendo en esta vida, y tiene la opción de poderlo cambiar, ¿no? Cambiar y mejorar, y de esa forma estamos, ¿no? Aprendiendo, estamos dando un pasito más, ¿no? En nuestro adelantamiento, nuestra evolución espiritual, y con eso cortas justamente todo lo que llaman el karma, ¿no? Se corta el karma o justamente pagamos lo que como efecto estamos recibiendo de una causa que hicimos en vidas anteriores. Bien, y eso nos ayuda a evolucionar espiritualmente. Y todo se basa en el perdón. Bien, y si quieren ver algo más acerca del perdón, ¿no? El año pasado, pues, di también una charla acerca del perdón muy bonita y que ahí podemos ver la enseñanza de la doctrina espírita de cómo es que debemos perdonar y también cómo es que podemos pedir perdón por algo que hicimos también, ¿no? Entonces, les invito también a buscar en la sala del YouTube del grupo del Centro Espírita, ahí también está la charla del perdón que nos va a ayudar mucho también a aquellos que quieran entender de qué es el perdón y cómo podemos perdonar y pedir perdón. Les va a ayudar bastante la charla. Bien, eso es básicamente a manera de resumen lo que quería traer el día de hoy acerca de lo que es el espiritismo, de la rutina espírita. Obviamente, esta información de los 5 libros, de lo que es las bases fundamentales de toda la doctrina espírita, es muy amplia, ¿no? Una charla no alcanza, ¿no? Para poder explicar todo eso. Entonces, pero estamos empezando, vamos a iniciar
Más adelante de repente voy a traer de repente pequeños temas de lo que tratan algunos de los libros que pueden ser importantes para cada uno de nosotros y poco a poco ir aprendiendo más acerca de la doctrina y cómo esta doctrina nos va a dar el cambio que queremos en nuestra vida, en nuestra paz interior, en poder entender cómo es que estamos viviendo esta vida y qué es lo que podemos hacer para adelantar y justamente avanzar un poco más en nuestro aprendizaje espiritual. Bien, eso es básicamente lo que quería traerles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de su entendimiento. Espero que se haya entendido bien que el mensaje que les he querido traer. Bien, y bueno, si hay alguna pregunta, estoy ¿no? Disponible para poder contestar alguna de sus dudas, sus comentarios que puedan hacer el día de hoy, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención y pasamos con Anacé para lo que sigue de la charla. Gracias a todos y muy buenas noches. No sé si alguien desea hacerle alguna pregunta a Giancarlo sobre la charla que nos acaba de dar. Él se encuentra aquí presente. Ana C., si me permites unas palabras. ¿Cómo no, Rosalia? Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, para felicitarlo a Giancarlo, porque la charla ha logrado el objetivo que él deseaba, porque yo lo veo que se ha enfocado en los puntos más importantes de la doctrina espírita y que las personas que recién conocen de este movimiento espiritual lo van a entender perfectamente. Muchas gracias, Giancarlo. Ha sido muy ilustrativa tu charla y me ha hecho recordar conceptos que tenía un poco olvidados. Gracias, Giancarlo. Gracias, Rosalía, por tu comentario. No, buenas noches. Más que Iván Casareto. Más que comenzar a hacer una pregunta, el libro de la mediunidad, ¿dónde se puede conseguir? De Alan Kardec. Bien, el libro de la mediunidad creo que lo tenemos en la biblioteca, creo, Anacé, sí está también. También lo tengo en PDF, se puede encontrar también en virtual para que ellos te lo puedan leer. En lo que es en físico, un libro, pues hay centros espíritas de repente, ¿no? Que algunos los pueden vender, ¿no? No sé si acá en Perú creo que había en San Pero Francisco, hay te escuché decir que lo tenías en PDF. Sí, sí, en PDF se tiene, está ahí en la biblioteca del grupo del Centro Espírita de No sé si Rosalía. tuviera la gentileza de enviármelo. Sí, ahí le podemos pasar Ya. Eh, así es. Claro, para ir leyendo un poquito y para ir pues empaparnos más del asunto, ¿no? Sí, Muchas sí. gracias, yo Vamos soy a breve. subirlo. Eso Ok. sería todo. Gracias. ¿Alguien más desearía comentar o hacer alguna pregunta? Ceci, Sí, te escuchamos, Silvia. sí, para felicitar, bueno, en primer lugar para felicitar a Giancarlo por la charla, ha estado muy bien lograda, para todas las personas que están entrando al grupo, que todavía no han estado estudiando junto con nosotros la doctrina, esta charla es un concepto bastante bien logrado como para que ellos puedan tener una idea más amplia de lo que es en realidad el espiritismo y no lo que la gente usualmente que desconoce esta doctrina científica, filosófica, piensa que es el espiritismo, ¿no? Entonces yo lo felicito a Giancarlo, hay muchas cosas que nos has refrescado, ha sido muy puntual y siempre estamos atentos a tus charlas porque siempre nos dejan muchas enseñanzas. Gracias. Gracias, Gracias, Silvia. Chivi. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Preguntarle a Giancarlo, aprovechando que lo tenemos aquí. Buenas, Sí. sí. Ah, bueno, he estado escuchando todo eso y como nueva, eh, estoy un poquito también viendo
todo también lo que yo estoy pasando, ¿no? Y el punto es que nosotros llegamos a un punto que es libre albedrío, ¿no? En perdonar, en no guardar rencor. Por más que te hayan hecho muchas cosas, ¿no? Dolorosas, lo tenemos que pasar, ¿no? Y sin embargo, tenemos que perdonar, ¿no? Y esa es tu elección, eso es tu, como dije, ¿no? El libre albedrío, ¿no? Para ir mejorando en alma, para ir mejorando como persona, ¿no? Y bueno, solamente eso, ¿no? Que poco a poco uno va descubriendo ese, ¿cómo podría decir? Esa luz, ¿no? Esa luz que tenemos, que nos guía, ¿no? Y en verdad agradezco mucho, ¿no? Estar aquí con todos ustedes y que poco a poco me alimentan, ¿no? El alma con tanta, sabiduría, ¿no? Que me abren los ojos y poco a poco, voy, aprendiendo. Ok, gracias, Ok, Katy. gracias, Katy. ¿Alguien más desea decirnos algo? Ok, entonces, yo quiero primero que nada agradecerle a Giancarlo por este tema eh, que nos ha recordado, bueno, prácticamente cosas que por ahí como que las vamos dejando a un lado, porque como vamos avanzando y avanzando, eh, al respecto de los estudios, vamos tocando otros temas, pero esto realmente es la base, ¿no? Estudiar el espiritismo es esto, todo aquello que Giancarlo nos ha mencionado, desde los antecedentes, desde los primeros efectos físicos que hubieron para llamar la atención del mundo, para llamar la atención de los humanos, y que poco a poco se pueda ir dando esta tercera revelación que nos prometió Jesús, que es el espiritismo, ¿no? Recordando todo al respecto hasta llegar a la codificación, en fin. Gracias y te lo agradezco de verdad porque yo había tenido esta idea, como que si Giancarlo me hubiera leído la mente. Yo había tenido esta idea de hacer una charla de inicio de año recordándonos qué es el espiritismo. Es más, yo les recordé en la charla anterior qué es ser espírita. Ahora él nos recuerda qué es el espiritismo, ¿no? Muy buena tu charla y vamos a ponerla en el YouTube para quien quiera verla nuevamente. Gracias por este recordar sobre el espiritismo que tanta falta nos hace a algunos, el recordar cómo se inicia todo, el recordar la codificación, el recordar lo importante que es leer estos libros también y, y sobre todo también aprovechar de recordarles que la práctica de todo esto que vamos aprendiendo también es importante. ¿Ok? Los que no han leído los libros, háganlo. Van a encontrar muchas respuestas en ellos, en los 5 libros. Van a encontrar muchas respuestas, tanto en el Evangelio, que ya es hábito de leerlo todos los días, el libro de los Espíritus, que es un compendio de varias preguntas realizadas a los espíritus con los cuales Allan Kardec trabajó para poder traernos esta doctrina, armar, codificar la doctrina espírita. Y el libro de los medios, que la mayoría es un poquito curioso en saber, ¿no? Que también nos enseña bastante al respecto de las personas que hemos venido con esa facultad mediúnica y que tenemos mucha curiosidad en saber qué es lo que nos está pasando. ¿No? Después tenemos el cielo y el infierno y tenemos la Génesis que también nos trae bastante contenido que nos va a ayudar a entender mucho
de lo que nos pasa, mucho de lo que pasa, lo que sucede en el mundo y de lo que ha venido sucediendo a lo largo de todo las generaciones que ya han pasado. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora Entonces, vamos a ahora pasar vamos a pasar a lo siguiente. a lo siguiente.